Muy buenas noches, queridos alumnos del cuarto curso de Ciencias de la Comunicación. Una edición más de nuestra clase virtual. En esta oportunidad vamos a enfocar la unidad número 6 de periodismo alternativo. En realidad la última unidad de todas las que venimos enfocando con la especificación de que vamos a ir profundizando sobre los diferentes puntos o los tópicos más relevantes de cada unidad, que tienen que ver con la formación de la conciencia crítica y los valores que debemos defender como comunicadores de esta rama del periodismo alternativo, que tiene que ver con los intereses sociales, es decir, con los intereses comunitarios, el desarrollo sustentable, y por eso habíamos hablado de comunicación para el desarrollo. En esta unidad, el tema puntual se refiere a las radios comunitarias. Y hoy vamos a enfocar algunos puntos relevantes, los ejes fundamentales que tienen que ver con la radio comunitaria, su definición, sus funciones, sus características más relevantes. La radio comunitaria actualmente tiene una importancia, una trascendencia en el sentido de que avanzan los niveles de organización, la sociedad civil tiene muchos intereses con la ampliación de los derechos a la información pública, entonces es una herramienta de la comunicación alternativa que está muy vigente, por más que haya una migración hacia las radios digitales, que las radios digitales también pueden convertirse en radios comunitarias en el sentido de que representa a la voz de la comunidad o representa los intereses de la sociedad civil. Vamos a enfocar los principales puntos referentes a esta unidad de radio comunitaria. La radio comunitaria básicamente puede definirse por estas fases o características. No tienen fines de lucro porque son de una propiedad comunitaria y también se define por la participación comunitaria o de la sociedad civil. ¿Qué implica no tiene fines de lucro? No quiere decir que una organización comunitaria que tiene como herramienta una radio perteneciente a la organización no tenga que tener algunos ingresos, no tenga que ser rentable, por lo menos para garantizar la dignidad vocacional de sus trabajadores o todas las personas involucradas en la radio. ¿Cómo se financia una radio comunitaria? Generalmente por la autogestión administrativa de todos los responsables, o en este caso de la organización comunitaria que lleva adelante la radio o la iniciativa. Y se caracteriza precisamente por el dinamismo de las personas que integran una organización. Hay que garantizar el salario de los profesionales que trabajan, de todos los que integran el plantel de funcionarios de una radio comunitaria. Por eso es muy importante tener en cuenta que la organización es fundamental para el funcionamiento de una radio comunitaria. Por lo tanto, hay que tener estos principios básicos en cuenta para que una radio comunitaria funcione como tal o para responder a los objetivos. La misma organización implica la relevancia de una iniciativa de radio comunitaria para representar a la voz, los intereses de la gente involucrada en un proyecto social
o en una iniciativa de interés social o popular o comunitaria, valga la redundancia. Entonces, este punto número 1 de la definición de radio comunitaria, debemos tener en cuenta estas 3 características fundamentales para definirla. Y tiene que ver con estas características, también están correlacionadas con las funciones de la radio comunitaria. ¿Cuáles son las funciones de una radio comunitaria? Defender la democracia, garantizar la pluralidad de opiniones, trabajar por la solución de problemas sociales, promover los conocimientos y actividades colectivas. Defender la democracia es muy importante y debe corresponder a todo medio de comunicación, en el sentido de que un medio de comunicación que responde a los intereses colectivos, a los intereses comunes, a defender el derecho a la información pública, a la comunicación, debe centrarse en la participación de la gente, en dar oportunidad a las diferentes expresiones, a las diferentes opiniones, para construir consensos colectivos que puedan incidir en la definición de políticas públicas para la construcción de una sociedad civilizada, democrática, respetuosa de las leyes. Todo medio de comunicación debe responder a esos objetivos, y más todavía la radio comunitaria. ¿Por qué surgieron las radios comunitarias? Precisamente porque los grandes medios de comunicación, ya sean las radios comerciales o los periódicos tradicionales, han dejado de corresponder a los intereses colectivos y más se centraron en la difusión de ideas o ideologías que responden a intereses de una agencia internacional, de una multinacional, o los intereses sectarios, políticos, partidarios o netamente capitalistas o comerciales. Por eso han surgido los esfuerzos de las radios comunitarias, que en Europa, por ejemplo, se denominan radios culturales, educativas o radios públicas. En América Latina llevan el nombre más bien de comunitarias, algunas radios educativas también, pero todas responden a esta denominación de radio comunitaria, o están ligadas las distintas denominaciones a la función de una radio comunitaria, en el sentido de que comunitario viene de común o de comunidad, de intereses comunes. Responde ese concepto a los intereses comunes. Dentro de las funciones, entonces, estas 4 características son primordiales para entender bien cómo debe funcionar una radio comunitaria. ¿Por qué es importante trabajar por la solución de problemas sociales? Porque las problemáticas sociales afectan a toda una colectividad, afectan a un país. Las radios comunitarias deben centrarse, por ejemplo, en buscar alternativas de solución a la problemática de la falta de trabajo, a la problemática de la falta de políticas públicas, al mejoramiento de la educación, a la lucha por la transparencia o contra la corrupción. Son problemáticas sociales. La corrupción, por ejemplo, es una problemática social, una problemática país. Entonces, las radios comunitarias, por eso, deben defender la democracia para que haya expresión de la voluntad popular, de la opinión pública, que tiene que ver con la construcción de esa sociedad a la que nos estábamos refiriendo, la sociedad ideal, la sociedad civilizada, la sociedad que se caracteriza por la equidad, por la inclusión. Y, en fin, las radios comunitarias en América Latina han incidido en el acceso a la información pública, en la expresión de las aspiraciones,
de las aspiraciones comunes, de la sociedad civil, las inquietudes, y analizan las problemáticas sociales para buscar esas soluciones deseables. Promover los conocimientos y actividades colectivas implica que todo el saber de un pueblo tenga su forma o su espacio de expresión en la radio comunitaria. Así hay radios comunitarias que se dedican, por ejemplo, a promover la salud pública en base a los conocimientos ancestrales. En Paraguay tenemos una cultura muy profunda de la utilización de las plantas medicinales, por ejemplo, toda una riqueza cultural, una diversidad, y las radios comunitarias promueven esos saberes. Por ejemplo, el idioma guaraní también se promociona mucho a través de las radios comunitarias. En el Chaco hay radios comunitarias que inclusive están promoviendo los idiomas originales que corresponden a algunas etnias indígenas, y hay radios de referencia en Paraguay. Si bien acá en el Alto Paraná no tenemos muchas referencias de radios comunitarias, sí hay algunas experiencias positivas que rescatar y corresponden a organizaciones civiles precisamente, o a organizaciones que trabajan por el bien de la comunidad. Vamos al punto número 3, correspondiente al movimiento de radios comunitarias. ¿Qué implica movimiento? Se refiere a una organización de la sociedad civil que trabaja para promover esta herramienta de expresión popular que es una radio comunitaria, o puede ser también otro espacio de comunicación alternativa como los periódicos murales. En la clase pasada mencionamos los modelos de comunicación popular. Entonces, un movimiento de la sociedad civil. El movimiento de radios comunitarias tiene estos compromisos básicos: contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Lo que estábamos mencionando ya en este punto, la diversidad cultural implica todos los saberes tradicionales, ancestrales, los valores de un pueblo, los valores característicos, las tradiciones, las buenas costumbres. En una palabra, la identidad de un pueblo, su vasta cultura también. Con los medios tradicionales o comerciales hay un avasallamiento de la cultura local. También una pérdida muchas veces de esa diversidad, como por ejemplo el desplazamiento del idioma, de la música nacional por el extranjero, y también hay una invasión cultural. Se acordarán que hablábamos en una de las unidades de la dominación cultural, y la dominación cultural precisamente tiene que ver con esa falta de protección de la diversidad cultural. Ustedes saben que los guaraníes tienen muy pocos espacios de expresión. En las ciudades fronterizas tenemos poco espacio para la difusión de la artesanía del Paraguay, de toda la riqueza cultural, artística, artesanal que tenemos. Generalmente tiene muy poco espacio en la frontera. Bueno, de ejemplo, en Ciudad del Este, una ciudad cosmopolita, no hay espacios exclusivos de promoción de la artesanía, las obras de arte que corresponden a los artistas nacionales, la creatividad artesanal. Muy de a poco van trascendiendo, van ganando espacio con la creación también de nuevos productos turísticos, por ejemplo. Y eso depende mucho de este compromiso que deben asumir los movimientos. ¿Por qué debemos hablar de este compromiso? Porque muchas veces se crean radios comunitarias y se limitan a defender los intereses de un solo sector. Son muy claros y están con una estrecha correlación todos estos puntos que estamos mencionando.
para que ustedes no olviden y que puedan tener una visión muy clara de lo que es la radio comunitaria. Como dijimos, que puede ser una radio comunitaria digital actualmente con todas las herramientas que nos ofrece la tecnología. La característica innegociable de la radio comunitaria, prácticamente resumiendo todo el concepto, las funciones, el compromiso, la característica innegociable es el servicio a la comunidad. Una radio comunitaria que no corresponde a los intereses comunitarios, a los intereses sociales, es una radio que va perdiendo su característica, su rol dentro de la sociedad y dentro de todas estas funciones tan importantes que debe desempeñar o cumplir. El público nos hace comunitarios, refiriéndose a los integrantes de un movimiento de radios comunitarias o de una base social que tiene una radio comunitaria. No debe conspirar contra los objetivos sociales. Los objetivos sociales son precisamente esto: defender la democracia, garantizar la pluralidad de opiniones, buscar alternativas de solución a los problemas sociales, promover las actividades colectivas, las iniciativas populares, responder a los intereses del pueblo. Esos son grandes objetivos sociales, como el desarrollo sustentable, que implica tener en cuenta el capital humano, dar espacio al capital humano preparado para que el desarrollo sea integral, inclusivo. Y por eso la sociedad civil tiene una estrecha relación con las radios comunitarias. La sociedad civil es la que promueve la participación popular, que ustedes saben que es un derecho humano. La participación popular es un derecho humano. ¿Y cómo se manifiesta la participación popular? A través de las distintas voces que tienen espacio en una radio comunitaria o en cualquier otra comunicación alternativa. Estos son los puntos básicos a no olvidar, que el hecho de que no tengamos referencias de una radio comunitaria en nuestro barrio o en nuestra ciudad, en nuestro departamento, no quiere decir que hayan perdido vigencia, sino es un desafío de ir recuperando estas funciones, de generar espacios, y un desafío muy grande para llevar adelante una iniciativa de radio comunitaria es la organización. Y la organización, en este caso, de los comunicadores, de los periodistas, es relevante para garantizar estas funciones. Generalmente las radios comunitarias se llevan a cabo en algunas comunidades y se sectarizan en nombre de radios comunitarias. Se utiliza el espectro radioeléctrico, que es el aire, para defender intereses muchas veces grupales muy sectarios o muy limitados, como puede ser una radio exclusivamente sindical, obrera. Entonces no está ejerciendo este pluralismo de opiniones. O una radio exclusivamente religiosa. En Paraguay, la característica, según una investigación de una académica de la Universidad Nacional de Córdoba, que una característica fundamental es que no tienen restricciones las iglesias y principalmente los militares, inclusive para utilizar el espectro radioeléctrico. Y se limita mucho, hay una presión, una persecución a las radios comunitarias que defienden intereses sociales como el acceso a la tierra. Entonces, Paraguay se caracteriza por un retraso en esta democratización de la palabra, por no garantizar un espacio
respetuoso, democrático, igualitario al movimiento de radios comunitarias. Por eso hay organizaciones dentro de este movimiento que van defendiendo esta función y este desafío de las radios comunitarias. Bueno, son puntos claves referentes a la radio comunitaria. Vamos a tener la oportunidad de ir ampliando estos temas y los tópicos referentes a la función del periodismo alternativo. Muchísimas gracias por la atención y hasta pronto.